Bien. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo evento de FEMEPA, en esta ocasión en formato híbrido, por ser una jornada tanto presencial como retransmitida vía streaming. Está realizada desde el Salón de Actos de FEMEPA y está organizada a través de la red CIDE, que es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, e impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, participando también en el evento la red PIDI, que es una red coordinada por el CEDETI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, a la que FEMEPA también está adherida como punto de información de I+D+I. Nos iba a acompañar para hacer la presentación del evento, de la jornada, don Juan Carlos Betancor García, que es el secretario general de la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías de la provincia de Las Palmas, pero ruego que le disculpen, pues por motivos de salud no puede estar presente en la jornada. Por lo tanto, procederé yo misma. Yo soy Obdulia Martín, soy técnico de innovación de la red CIDE de innovación del Gobierno de Canarias, que acabo de presentar ahora mismo. Pertenezco al Departamento de Innovación, Internacionalización y Responsabilidad Social Corporativa, del cual Irina León, que no ha podido estar hoy aquí porque está de viaje también, es la responsable del departamento. Bueno, pues como presentación del evento, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, FEMEPA, es un agente clave dentro del sistema de innovación de la provincia de Las Palmas, donde ha venido desarrollando una actividad de apoyo al tejido empresarial desde hace más de 40 años. En todo este tiempo, la búsqueda de la calidad, la colaboración y la mejora de la competitividad de sus asociados ha sido una constante, lo que ha llevado a FEMEPA a estar innovando continuamente en la manera de generar servicios que lleven a conocer a las empresas distintos factores para la mejora. Y con el fin de cumplir con nuestros objetivos relacionados con esta mejora competitiva, realizamos servicios orientados a la generación de innovación, de manera que FEMEPA participa activamente como centro de la red CIDE de innovación y la red PIDI, contemplando incluso en nuestro plan de trabajo el desarrollo de eventos como este que se está realizando. Bien, pues continuando con la presentación de los ponentes de la jornada, nos acompaña hoy desde CEDETI don Emilio Iglesias Cadarzo, ¿vale? Que está en la mesa. Él es el jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI, es experto en tecnologías digitales y es la persona de enlace de CEDETI con la Comunidad Autónoma de Canarias y es co-coordinador de la red PIDI en CEDETI. Vía streaming no está presente en el programa, ¿vale? Surgió a última hora y no nos dio tiempo de cambiarlo, pero vía streaming también tenemos el placer de contar con una compañera de Emilio, también de CEDETI, doña Ana Barrera García, que es técnico del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial en la gestión y coordinación de la red PIDI, y también trabaja actualmente en la cooperación y colaboración con las agencias regionales de I+D+I de las comunidades autónomas, ¿vale? De España. ¿Vale? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar la palabra a Ana Barrera. Sí. Hola Ana, buenos días. Sí, hola, buenos días.
Muchas gracias, Odulia, por la presentación. Hola, Emilio. Hola a todos los que estáis Ana, presencial y online. comentar un poquito sobre tu experiencia laboral, ¿no? Y en estos temas. Queríamos comentar pues, que eres ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y desde el año 2016 trabajas como técnico en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial, en la gestión y coordinación de la red PIDI, y como dije antes, también en la cooperación y colaboración con las agencias regionales de I+D+I de las comunidades autónomas de España, corrígeme si me equivoco. Así es, gracias. Vale, bueno, pues Ana va a proceder a hacer la presentación de la red PIDI, que es la red de puntos de información que coordina CEDETI. Y vamos, te paso la palabra, Ana. Gracias. Muchas gracias, Odulia. Gracias por la presentación. Y si os parece, comienzo compartiendo la pantalla. Es una presentación breve, unas diapositivas sobre qué es la red PIDI. Confirmadme, por favor, que se ve correctamente. ¿Sí? Sí, nosotros lo estamos viendo. Ok. Bueno, pues en primer lugar, comentar, bueno, es una red, la red PIDI es una red de puntos de información sobre ayudas públicas a la I+D+I, como nos han comentado en la introducción. Esta red se formó en 2006, ha ido pasando por diferentes fases, diferentes etapas a lo largo del tiempo, pero siempre ha tenido una misma misión, un mismo objetivo, que es la de asesorar e informar sobre las ayudas que ponen a disposición las entidades públicas y que van dirigidas a empresas, emprendedores, con el fin último de promover la innovación en nuestras empresas españolas. ¿Cómo funciona la red? Ahora mismo y desde los inicios está coordinada por el CEDETI y a ella se adhieren todas las entidades que cumplen una serie de requisitos y que quieren también, o entre sus objetivos como entidades, está el de informar y el de promover esa innovación. Ahora la red está formada por 94 entidades o 94 nodos que nosotros llamamos formando esta red por todas las geografía española, incluyendo Canarias, incluyendo Baleares. Y además hay unas entidades que nosotros llamamos de soporte que nos dan una atención personalizada o específica tanto a los puntos de la red PIDI como externamente sobre ayudas nacionales y sobre ayudas internacionales. Las hemos diferenciado en función de su especialidad. Y de estas 94 entidades está formada por más de 285 agentes. Agentes son las personas que las entidades ponen a disposición de la red y estamos en coordinación y colaboración para que todos los puntos y todas las empresas y emprendedores que necesiten una atención sobre qué ayudas pone a disposición el gobierno, tanto regional como nacional como local, pues que estén disponibles para ellos. Por profundizar en qué tipología de entidades forman la red, el porcentaje mayoritario lo forman centros tecnológicos con un 22%, seguido de agrupaciones empresariales, de fundaciones, cámaras de comercio, administraciones autonómicas, centros europeos de empresas e innovación, administraciones locales, colegios profesionales. Como veis, es una variedad muy amplia, muy diversa. Por eso cada entidad también aporta un valor a la red, porque conocemos en qué forma están trabajando, de unas formas muy variadas, pero siempre con una misma misión. ¿Cómo podemos usar el servicio de la red? Esto va dirigido también a otros pues usuarios finales que se interesen por cómo acceder a la red o cómo conocer esta red, ¿no? Pues ahora mismo hay un portal que se accede desde www.redpidi.es, donde vais a poder ver un mapa donde están localizadas todas las entidades y a la vez se pueden buscar por comunidad autónoma, por tipo de entidad del que hemos estado comentando, por provincia o una entidad ya específica, ¿no? Desde ahí podéis acceder a los datos de contacto de estas entidades PIDI y dirigiros directamente a ellos. Otra opción es dirigiros a través del formulario que también aparece en este portal. Hay un formulario donde se pueden introducir los datos de la empresa, del emprendedor
y una descripción incluso de la consulta específica y dirigirla a esta entidad PIDI para que nos atienda y nos resuelva esta consulta que tenemos, esta solicitud de información. E igualmente, no solo las entidades PIDI os pueden responder, diríamos que sería como el primer paso más cercano, acceder a la entidad PIDI más cercana. Hay una opción, como comentábamos al principio, que son entidades de soporte específicas de ayudas nacionales e internacionales que también están a disposición con un teléfono 900 y con un email para ello. Por detallar qué mueve la red, ¿no? Qué solicitudes o qué consultas, qué número de información o de peticiones nos llega a lo largo de los años. La red, esta última fase, ya sabéis que empezó en el 2006, pero ahora fue en el 2019 cuando empezó una nueva fase, un nuevo marco jurídico que digamos que nos establece los compromisos entre las partes. Desde este 2019 fue un año que empezó en julio a tener actividad y ahí vemos que hay en torno a un poco más de 1.500 solicitudes se atendieron. Fue en el año 2020 cuando se atendieron casi 5.000 solicitudes. El ESNI es la entidad de soporte nacional e internacional. Vemos el rango de solicitudes que están recibiendo y atendiendo, y luego el resto, el amarillo más claro, son las entidades total, el resto de 90 entidades. En los datos de 2021 y 2022 estamos en procesamiento porque ahora mismo el portal que digamos que nos une como red, un portal, una plataforma virtual, es de reciente creación y estamos obteniendo los datos en cuanto cerremos pues bueno, unos temas más de procesamiento y de desarrollo de la aplicación, y podrán ser públicos en breve. También por conocer más la red, qué es lo que lo mueve o cómo nos llegan las consultas, ¿no? Cómo atendemos. Pues el 52% vienen por teléfono, seguida de redes sociales, por correo electrónico y otros medios, incluso presenciales y página web. Es importante para nosotros conocer qué tipo de solicitudes o qué tipo de peticiones de información se demanda, ¿no? O qué es lo que el emprendedor, las empresas, o al final el ecosistema de innovación quiere saber. No solo la tipología, sino también es importante en el tiempo para poder establecer, bueno, pues dónde hay más demanda, a qué va asociada, si son convocatorias que se acaban de abrir, solicitudes de información muy específica de algunas convocatorias o de planes regionales o de incluso de mecanismos más a nivel europeos o internacionales, ¿no? El 35% de estas ayudas, de estas solicitudes, son ayudas, se corresponden con ayudas autonómicas. Un 27% son ayudas genéricas, o sea, solicitudes de información genérica de cómo puedo conseguir una ayuda para un proyecto específico o qué tipo de financiación me permite a mí una comunidad o bueno, donde estoy ahora mismo, donde puedo acceder, ¿no? Ese tipo de solicitudes. También es importante el porcentaje del 17% que son ayudas de CEDETI. Se interesan los usuarios de la red por qué programas o qué instrumentos pone a disposición CEDETI, que ahora Emilio nos contará más. Y en menor medida también ayudas nacionales, internacionales y programa marco. Y esto sería mi presentación hasta aquí. Ha sido breve. Yo espero haber aclarado, haber introducido a la audiencia qué es la red PIDI, que lo que pretendemos es ser un agente facilitador de referencia en el entorno de la innovación. Nos podéis localizar también en Twitter, en el perfil de Red PIDI, y siempre a disposición en la página web con los correos disponibles para que nos podáis atender, para que podáis acceder a nosotros en cualquier momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Para nosotros es un placer que ustedes estén aquí con nosotros y que bueno, este evento, pues gracias a que ustedes están presentes, ha sido posible, ¿vale? Y que FEMEPA tomó la decisión de adherirse a la red PIDI también, ¿vale? Para nosotros es muy importante, como ya comenté antes, forma parte de los objetivos de la estrategia de la federación, que toda la cultura relacionada con la I+D+I llegue a las empresas canarias,
la provincia, que es lo que representa la federación, pero a Canarias en general también. Y es una manera de también un poquito, al estar en la red PIDI, es una manera de acortar ese charquito que tenemos en medio, tender un puente de manera que podamos estar en contacto también a nivel nacional con entidades como ustedes, CEDETI y todos los miembros de la red. Muchas gracias, Ana. Si Gracias a quieres, puedes, bueno, no sé si los presentes tienen alguna duda, alguna consulta que hacerle a Ana sobre la red. ¿No? Vale. Pues pasamos entonces al siguiente ponente. Tengo aquí a mi lado a Emilio Iglesias Cadarzo. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido responsable en CEDETI en diferentes programas de cooperación tecnológica internacional como es Eureka, Eurostars, Iberoeca y de Mercados TIC. Y como dije en la presentación, actualmente es el jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI y es la persona de enlace de CEDETI con la Comunidad Autónoma de Canarias y coordinador de la red PIDI en CEDETI. Emilio procederá a presentarnos los servicios que CEDETI presta y nos informará sobre las principales líneas de ayudas de financiación y las subvenciones que se gestionan desde el CEDETI. Centrándose especialmente, les hemos pedido que se centraran especialmente en las que van dirigidas a las pymes, que es nuestro mayor abanico de representación de empresas en Canarias, y aquellas líneas que se encuentren además con convocatorias abiertas, como puede ser Neotec, los proyectos de I+D del sector audiovisual y videojuegos, las misiones pymes y gran empresa, las pymes no mejor, que acaban de abrirse, y posiblemente tendremos también un ratito para el programa tecnológico aeronáutico, que es otra línea de ayuda. Pues sin más, Emilio, te paso la palabra agradeciéndote tu presencia. Vale, muchas gracias. Me voy a levantar si no os importa, porque es que me gusta más estar así, como más cercano. La red PIDI no deja de ser una red de apoyo a la innovación en toda España. Y FEMEPA forma parte de ella, dando soporte sobre todo el ámbito de empresas y de emprendedores en Canarias, ¿no? CEDETI al final lo que intenta desde luego es tener un hilo directo con todas las entidades de la red para poder facilitar el conocimiento de los instrumentos que se pueden adecuar mejor a una posible propuesta de ayuda financiera para hacer I+D+I. Eso es lo que hace CEDETI y es lo que hace la red PIDI. Voy a contaros las ayudas de CEDETI, que son unas ayudas muy importantes, no son las únicas, es verdad, y sobre todo hay muchas autonómicas, pero son unas ayudas muy importantes porque además cubren a nivel, digamos, de ciclo temporal, pues casi todo el año. O sea, no son, en general, las ayudas no son, excepto algunas convocatorias, que sí que voy a explicar, especialmente, como ha dicho Odulia, sobre todo las que están abiertas ahora. El resto de ayudas, casi todas son ayudas que se pueden presentar durante todo el año. Por tanto, pues permiten tener un poco de margen de maniobra para cuando nos hace falta realmente esa ayuda, pues poder solicitar. Perdonad, sí. Vale, perfecto. ¿Me podéis poner en la presentación? Vale, estupendo. ¿A dónde tengo que apuntar? A ver. Pero será allí, ¿no? No sé si va a funcionar. ¿No? Mario. Para esto, ¿hacia dónde apunto? Hacia allá. Vale, perfecto, muy bien, perfecto. Ya está. Muy bien, vale. Bueno, pues os voy a comentar, como decía, las ayudas del CEDETI, el calendario posible y algunos servicios de apoyo que básicamente el más importante es precisamente la red PIDI.
El CDTI es una institución de tipo público, es una empresa pública, tiene ese formato, se llama entidad pública empresarial, pero bueno, realmente es una empresa pública 100% del Estado, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde el origen del CDTI, el objetivo siempre ha sido el mismo, apoyar la I+D y la innovación empresarial, para conseguir que a través de esa innovación empresarial las empresas generen beneficio que llegue al ciudadano, ¿no? Todo esto en un marco de crecimiento sostenible y competitividad. Bueno, digamos, por dar datos, para que os hagáis una idea un poco de la importancia a nivel de presupuesto, sobre todo, decir que nosotros trabajamos con proyectos, ahora vamos a ver la tipología de proyectos que se pueden presentar. En un año como el año 2020 se presentaron 1.600 proyectos y la aportación del CDTI fue de más de 800 millones de euros. El año 21 ha subido, 21 ha subido a 900 y pico, casi 1.000 millones al año de ayudas a empresas concretas, proyecto a proyecto, ¿no? De esos proyectos, 1.600 proyectos, muy importante que veáis que hay un número importante de pymes, más del 70% son proyectos para pymes. Lo ha dicho Duli, es importante resaltar que nosotros damos las ayudas a pymes, perdón, a empresas, cualquier tipo de empresa, pero la mayoría de empresas que se presentan a las ayudas de CDTI son pymes. Y luego otra cosa importante es que, aunque nosotros directamente las ayudas las damos a las empresas, muchas veces, porque hay una manera de subcontratar a los organismos de investigación, incluirlos en el presupuesto y, por tanto, hacer que haya transferencia de conocimiento y tecnología de estos organismos más científicos o tecnológicos a las empresas, conseguimos que en muchos proyectos, más también de la mitad, lleven incluido la participación de centros de investigación, universidades o centros tecnológicos, que es un poco lo que pretendemos también, que haya transferencia de conocimiento hacia la empresa, ¿no? Bueno, estos son datos estadísticos. A ver si consigo que funcione. Bueno, y entonces, pues eso, podríamos hablar de las actividades de CDTI, que son básicamente la financiación, es quizá la más importante, la internacionalización también ya veréis, de la tecnología española, y algunos servicios que tenemos de soporte a este tipo de actividades. Siempre la línea básica es la I+D+I. Vamos a ver cómo definimos esa I+D y esa I de innovación, pero es el marco de actuación del CDTI. También, por dar los datos así estadísticos, el año 20 lo dividimos un poquito en sectores de actividad o tecnologías. Vemos que el sector más importante a nivel de petición de ayudas, bueno, no solo de petición, estas son las ayudas concedidas, es el sector industrial en general, luego el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, un sector también muy importante es el de agroalimentación, y luego ya viene el resto, pues energía, aeroespacial, farmacia, transportes, medio ambiente, biotecnología y salud. Básicamente es una foto de ese año. Va variando en el tiempo, pero bueno, digamos de un año a otro se parece bastante, ¿no? También podéis ver ahí un poco el proyecto medio, si queréis, de cada sector. Veis que hay sectores como el aeroespacial que tienen pues, presupuestos medios altos, algunos más bajos, como por ejemplo, pues no sé, el de agroalimentación un poquito más bajo, o el de tecnologías de la información. Bueno, esto es una idea para que nos tengamos una idea un poquito de la tipología de proyectos a nivel estadístico. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos y veréis que son muy variados y por eso al final pues la distribución pues es bastante heterogénea, podemos decir. El CDTI tiene diferentes tipos de ayudas, desde subvenciones, o sea, ayudas que no hay que devolver, hasta lo que llamamos ayudas parcialmente reembolsables, que son créditos a un interés muy bajo, porque son exclusivamente para hacer actividades de I+D o de innovación, con una parte parcialmente reembolsable. Ahora vamos a ver lo que significa eso. Son ayudas a un tipo de interés muy bajo, que además hay una parte del capital que no hay que devolver al CDTI. Por tanto, tiene una subvención encubierta, aunque no es directa la subvención, sino es por vía de no devolución de parte de la ayuda que se ha prestado a la empresa. Eso lo podemos emplear tanto a la I+D, ahora veréis cómo diferenciamos la I+D de la innovación. Y luego también hay unas líneas de capital riesgo para empresas que necesitan ese tipo de capital,
y compra pública innovadora, que son casos muy especiales, pero también para Canarias que podría haber algún interés. Bueno, de toda esa tipología de ayudas, estadísticamente y también históricamente, las ayudas parcialmente reembolsables eran las ayudas, digamos, estándar de CEDETI y las más importantes, pero en los últimos años, debido sobre todo a los fondos estos de Next Generation EU, los fondos que vienen de Europa, pues que son subvenciones, pues hemos empezado a dar muchas más subvenciones, de manera que este año la mitad del presupuesto básicamente va a ser o subvenciones o capital riesgo. O sea, son ayudas que no hay que devolver. O sea, ha cambiado bastante la distribución de tipología de ayudas. Entonces vamos a ver si puedo explicaros. Y yo sé que esto es bastante exhaustivo, pero podrán tener la información, espero, ¿verdad? Con lo cual podéis consultarla más adelante, os quedáis con las ideas básicas. Que la idea no es que os asustaros, sino lo contrario, que veáis que hay posibilidades de financiación de vuestros proyectos de diferentes maneras, seguramente. Vamos a ver. ¿Qué miramos en CEDETI? Primero, el tipo de solicitante, la madurez empresarial, si la empresa va a presentar el proyecto solo o en cooperación con alguna otra empresa, la madurez tecnológica de la propuesta y el tipo de ayuda. Vamos a ver si podemos verlo bien. El tipo de solicitante pues puede ser un emprendedor que realmente no es un emprendedor. El CEDETI necesita que haya siempre una empresa. Tendría que ser una empresa tipo startup, vamos a llamarlo así. Una pyme o una gran empresa. La madurez empresarial sería el grado de la situación en la que está la empresa desde el punto de vista de funcionamiento. Si es al principio, en el arranque, una startup, o ya estamos en fases más maduras, en consolidación, expansión o crecimiento. En cuanto a si el proyecto lo presenta la empresa de forma individual o acompañada, puede ir acompañada de otras empresas, de centros de investigación y también lo puede hacer en cooperación internacional con otras empresas fuera de España. La madurez tecnológica, vamos a diferenciar lo que es la I+D de la innovación y algunas ayudas, que básicamente solo hay una, que es la compra pública, que están mucho más cercanas al mercado y más lejos de la parte de investigación. Lo voy a explicar luego en detalle, ¿no? Y luego el tipo de ayuda lo hemos visto, mayoría de subvención, capital riesgo, ayudas parcialmente reembolsables. Bueno, esto es un poco a nivel general. En la base para ver el nivel tecnológico son los que llaman los TRLs, que son el grado de madurez tecnológica. Esto está en casi todos los sitios, se puede consultar, ¿vale? Lo que nos da esto es una idea si estamos más cercanos a investigación básica o aplicación final o casi ya en un entorno ya comercial de desarrollo, ¿vale? En función de esos TRLs es como nosotros graduamos las ayudas. Cuanto más cercanos están a la investigación, las ayudas son mejores o son más de tipo subvención, y cuando estamos ya en zonas ya más de resalto son o ayudas parcialmente reembolsables o otro tipo de ayudas como la compra pública. Bueno, un poquito en general, para presentar un proyecto del CEDETI, como decíamos, debe ser una empresa. Tiene que haber una actividad de I+D+I o I+D o de I, ahora vamos a ver. Siempre enfocado a que el objetivo final del proyecto sea desarrollar una innovación en un producto, un proceso o un servicio. Eso es importante, porque estos son ayudas a empresas, que es lo que van a hacer, productos o servicios, ¿no? O mejorar procesos para mejorar precisamente la calidad de los productos que tienen, ¿no? Casi siempre se sigue un modelo bottom-up. Ese modelo bottom-up lo que significa es que, en general, excepto algunas convocatorias, casi todas las ayudas son generalistas en cuanto a tecnología y al sector. Se puede presentar cualquier sector de actividad y cualquier tecnología de base para desarrollar el proyecto. Y la orientación al mercado, básicamente, porque hablamos de I+D+I en el entorno empresarial. Bueno, hay una guía en CEDETI que se puede consultar, pero bueno, vamos a ver un poquito más ya de los detalles de las tipologías de ayudas. Dos tipologías de ayudas: ayuda a empresa o ayuda a proyecto. La ayuda a empresa es una ayuda a toda la actividad de la empresa en general. La ayuda a proyecto puede ser a un proyecto de I+D, investigación y desarrollo, un proyecto de innovación o compra pública
precomercial. Estas son las dos tipologías. En la empresa se da soporte a toda la actividad de la empresa. En el proyecto solo nos fijamos en las actividades recogidas en el proyecto que se presenta. Una empresa podría tener varios proyectos, por ejemplo, presentados diferentes. Mientras que es una ayuda de empresa, vais a ver que solo hay dos tipologías. Se da ayuda a toda la empresa en general, en toda su actividad. Bueno, vamos a bajar un poquito más de detalle. En el eje Y veis que tenemos los TRLs menores y mayores. Cuanto menor sea, más cerca estamos de la investigación. Cuanto mayores sean, más cerca estamos del mercado. Y en el eje X podemos ver un poco las fases de la empresa, el grado de madurez de la empresa. Las subvenciones, si os fijáis, están en la parte alta en cuanto a los TRLs y también, en general, en la parte izquierda en cuanto a la madurez de la empresa. Todos estos datos os los voy a dar ahora en cuanto a detalles. Las ayudas Neotec, que son para startups, solo la fase startup, y al resto de ayudas, ya en fases posteriores de la empresa, veréis que hay ayudas de tipo Eurostar y misiones, el plan tecnológico aeronáutico y también el plan audiovisual. Entonces son subvenciones. Las ayudas parcialmente reembolsables están en la fase intermedia, estamos en la fase de investigación industrial y sobre todo desarrollo experimental. Ahí vamos a hablar de proyectos de I+D, proyectos de cooperación tecnológica internacional, proyectos 100. Y luego un poquito más abajo en la línea de innovación, pero para fases también más maduras de la empresa, las líneas de innovación. Que hay dos tipologías que también os voy a comentar, también muy interesante. La diferencia aquí es que no hay desarrollo de tecnología, sino que hay empleo de tecnología para mejorar o procesos o servicios. Eso es un poco el concepto de innovación respecto al de I+D, pero bueno, vamos a entrar un poquito en detalle. También, como cosas un poquito diferentes, tenemos capital riesgo a través de un programa que se llama Invierte y la compra pública innovadora. Bueno, esto no sé si se ve bien. No se ve muy bien. Hay una pena porque habría... Bueno, sí se ve, bueno, más o menos. Esto sería un poco para ver cómo podemos también diferenciar las ayudas en función del momento en el que estamos en la empresa. Cuando estamos en la fase inicial de una empresa, una startup, menor de 3 años, hay dos tipologías de ayuda que encajan perfectamente, que son Neotec y capital riesgo, a través de Invierte. Si estamos en fases posteriores, la empresa más madura, necesitamos crear productos o servicios nuevos. Lo ideal son los proyectos de I+D. Y también podemos intentar buscar capital a través de Invierte. Y en la fase de crecimiento, necesitamos ampliar capacidades, ampliar líneas nuevas de producto o hacer expansión a través también de la generación de nuevas actividades en la empresa. Lo ideal son los proyectos de innovación o el capital a través de Invierte. Invierte podríamos utilizarlo en cualquier momento y en cambio, en cuanto a ayudas digamos más diferenciadas, Neotec para la primera fase, proyectos de I+D para la segunda y proyectos de innovación para la tercera. Bueno, vamos a intentar ya entrar un poco en detalles. El primero sería Invierte. Invierte es en la línea de capital riesgo de CDTI. CDTI lo que hace aquí es coinvertir con inversores previamente homologados por CDTI. Son inversores o empresas de inversión o de capital riesgo que tienen una serie de características, básicamente que trabajan en España, que están orientadas o muy centradas en temas de tecnología y bueno, que cumplen unos requisitos también mínimos de capital social, etc. En base a esos inversores, que son unos 90, van creciendo, el CDTI lo que hace es poder coinvertir con ellos en algunas empresas, pero siempre es a través de los inversores, de estos inversores homologados previamente. Desde que se lanzó esto hace 2 años, pues ya se han invertido más de 165 millones de euros en más de 90 empresas. Esto se puede emplear para cualquier fase, como hemos dicho, de la empresa. Aquí, para que la empresa pueda acceder a esta posibilidad, lo que tiene que hacer es buscar qué inversores hay homologados por CDTI. Hay una lista. Normalmente están por áreas tecnológicas también o por líneas sectoriales. Ver si la empresa consigue convencer a la empresa inversora de que realmente es interesante invertir en esta empresa
Y este inversor lo que hará seguramente es pedirnos a CDT que coinvertamos con ellos. Así la empresa puede conseguir mayor financiación, el inversor tiene menos riesgo y también se le da un apoyo institucional de alguna manera a la empresa a través de esta inversión de CDT. No deja de ser una tipología de capital riesgo, o sea que los estudios que se hacen son estudios de capital para invertir en capital. Esto no son ayudas a la I+D. Lo que pasa es que es verdad que el CDT solo entra en proyectos que sean muy tecnológicos, muy de empresas muy tecnológicas. Y siempre invierte un poco menos de lo que haga el inversor. Bueno, esto sería capital riesgo. Ahora, este año se lanza una nueva línea, además, 3 líneas nuevas que se dicen que son para transferencia de tecnología. Sería para empresas que surgen de los organismos de investigación, de las universidades o de los centros tecnológicos. Esto va a funcionar de forma diferente, va a haber 3 fondos diferentes. Y bueno, como dice ahí, las características de los fondos son que se apoyarán proyectos que surjan de centros de investigación, que tienen que ser de nuevas empresas, o sea, un porcentaje muy alto de esas inversiones. La idea es detectar posibilidades de inversión muy pronto cuando surgen las ideas de los organismos de investigación. Y bueno, hay por lo menos 40 millones de euros para financiar este tipo de empresas. Bueno. Ya vamos a empezar a hablar de Neotec. Esto sería ayudas a la I+D. Esto sería una ayuda a una empresa startup. Esta startup tiene que tener varias características. Primero, tiene que tener menos de 3 años de antigüedad y más de 6 meses de antigüedad. Tiene que tener, además, desembolsados 20.000 euros al menos. Y, lo más importante, el concepto empresarial tiene que ser basado en el uso de la tecnología propia para desarrollar el negocio. Si sigue esas características, la empresa se podría presentar a la convocatoria de la Neotec. Hay una anual, ahora está abierta, luego daré algún dato más. Y es una ayuda de subvención, hasta 250.000 euros una empresa, o si incluyera la colocación de un nuevo doctor dentro de la empresa, se puede llegar a 325.000 euros en exclusivamente subvención, no hay que devolver la ayuda. Es una convocatoria muy competitiva, pero muy interesante para empresas nuevas. Como digo, la base es que el concepto empresarial esté basado en el desarrollo de tecnología propia, que surge de un conocimiento previo o de una línea de investigación que hace la propia empresa. La tecnología es el factor competitivo. Esto no vale para startups, digamos, que puramente pueden ser muy innovadoras, pero que no tengan la tecnología como factor competitivo. ¿Vale? Bueno, está abierta, luego hablaremos un poquito más en detalle. Otra tipología de proyectos es los proyectos de I+D. Es muy flexible, este tipo de ayuda. Aquí lo que se financian son las actividades de I+D, investigación industrial y desarrollo experimental, los TRLs hasta el 6, más o menos. Vale para cualquier sector, para cualquier tecnología, eso sí, unos presupuestos mínimos de 175.000 euros. Y se puede realizar individualmente o en cooperación. Las ayudas para este tipo de proyectos, que como digo, lo bueno que tienen que son muy flexibles, se pueden presentar en cualquier momento. Ayudas llegan hasta el 85% del presupuesto, al Euribor más 0%. Ese sería el tipo que se aplica. Es una ayuda financiera que se devuelve en 10 o 15 años, con 2 o 3 años de carencia. Y la empresa canaria no nos devolvería más que el 67% si es una pyme. No, y también si es una grande. Una empresa canaria, ese tramo no reembolsable es la parte que no hay que devolver al CDT. Sería la cantidad total que nos devolvería, sería un 67% de la cantidad que le financiáramos a la empresa. Pero es una ayuda financiera. Hay que devolverla al 67%. Y para ello se pide por lo menos que al menos el 15% del presupuesto lo tenga la empresa en recursos propios. Es una manera también de valorar que la empresa tiene capacidad, al menos inicialmente, para devolver la ayuda. Bueno, esto es muy flexible, ya digo, esto es muy interesante y sobre todo está abierto todo el año y encaja muy bien cuando alguien quiere lanzar un proyecto y ponerlo en marcha en 2 años, por ejemplo. A 2 años vista que tener ya los resultados. Luego tenemos la misma tipología de proyectos, pero cuando son en cooperación. Aquí hay una estrategia entre varias empresas de hacer un proyecto
en común. Puede surgir en varios casos. Aquí se pueden llegar a presupuestos muy altos, hasta 20 millones de euros. Esto se llama Proyecto 100, tiene que haber entre 3 y 8 empresas, al menos una pyme y al menos un 15% de participación de centros de investigación. Igual que la otra tipología de proyectos, el tramo no reembolsable es un 33%. En el caso de Canarias no hay diferencia entre esta tipología y la tipología anterior, pero en las demás comunidades autónomas sí. Este tramo no reembolsable es el máximo, o sea, la parte que hay que devolver al CDTI se reduce al máximo en el caso de Canarias. Entonces, bueno, pues quizá no tenga tanto sentido en Canarias, excepto que haya un proyecto que haya que realizar entre varias empresas. Y igual que en el anterior, cada empresa tiene que tener al menos un 15% de su presupuesto en recursos propios. Luego tenemos los proyectos FEM, Fondo Europeo Marítimo y Pesca. Estos están realmente orientados exclusivamente al sector pesca, conservación de recursos marinos, acuicultura. Hay dos tipologías, innovación e inversión. Son dos tipologías diferentes dentro del mismo programa, ¿vale? El de FEM Innovación solo se puede aplicar a pesca, conservación de recursos marinos y agricultura. Son para proyectos de I+D, o sea, más o menos lo que hemos dicho anteriormente. Y el FEM Inversión financia activos y gastos para el mismo sector, ¿vale? Agricultura y transformación, pesca y agricultura. O sea, son dos tipologías dentro del marco de FEM. Uno para I+D y otro para inversión, ¿vale? Muy interesante porque hay un presupuesto específico para estos sectores. Y la ayuda, pues igual que la anterior. Es la misma ayuda, lo que pasa es que los fondos vienen de otro sitio y además, bueno, pues aquí, por ejemplo, la parte de inversión no se podría financiar en otra tipología de proyectos de CDT. Luego tenemos los proyectos de cooperación internacional, de I+D, que son proyectos como los anteriores, pero cuando colaboramos con otro país. Otro país significa otra empresa u otro organismo de investigación de otro país. El CDTI tiene más de 70 países con los que se pueden realizar proyectos, porque tenemos acuerdos o programas bilaterales o multilaterales que permiten la cooperación con estos países. Luego os voy a enseñar un mapa por si tenéis interés. Esto tiene bastante, no digo complejidad, pero para conocerlo, lo primero que hay que saber es con qué país queremos colaborar o con quién tenemos un posible socio. Los proyectos son proyectos de colaboración en que las actividades se reparten entre los diferentes participantes y, curiosamente, en estos programas, el CDTI financia la parte española y hay otro organismo normalmente que financia a los otros socios. Eso es el marco de programas que tenemos firmados precisamente que permiten eso. Hoy en día hay bastantes convocatorias y hay que conocerlo un poquito. Hoy voy a dar un poquito un enlace por si queréis comprobar las posibilidades que hay o si tenéis alguna duda sobre algún país concreto, os lo puedo comentar. Esto es para cooperar con otros países. Esto sería el mapa de países posibles, en rojo, veis que está casi todo, bueno, aquí sí se ve todo rojo, pero en África tenemos bastante menos, es verdad, y además curiosamente son quizá los países donde más colaboráis vosotros, pero bueno, tenemos bastante, sobre todo en la zona del norte de África, Mauritania y tal. Bueno, y luego todo Asia, toda América, toda Europa, países hay también de un poco de Oriente Medio, Australia, etcétera. El Pacífico, la zona del Pacífico, China, Japón. Bueno, hay muchos países con los que se puede colaborar si tenéis interés o si tenéis ya algún socio con el que ya tenéis alguna colaboración o conocimiento, etcétera, ¿no? Este tipo de programas son muy interesantes para abrir mercados y también para compartir riesgos a nivel de actividades de I+D, pero sobre todo para abrir mercados a través de la tecnología. Un caso especial de programa, esto es a nivel europeo, o estos son dos tipologías diferentes, son el programa Eurostars y el programa Eranet. Lo pongo aquí porque Eurostars es precisamente un programa para pymes, también Eranet, pero sobre todo Eurostars. Son programas ya europeos, esto ya son programas también con subvención, pero en los que hay que competir. También siempre son lo mismo, para actividades de I+D. Aquí se puede llegar a una pequeña empresa hasta un 60% de subvención, o sea, por eso son bastante interesantes.
tiene que haber un consorcio al menos de dos empresas si es un programa Eurostars y de 3 al menos si es un programa Seranet. Esto es a nivel europeo, con países europeos. Y sobre todo lo importante es la ayuda. En el caso de Eurostars, además, lo importante es que hay 2 convocatorias al año y no son temáticas, puede ser de cualquier tecnología. Sobre todo para pymes que hacen actividades de I+D, este es un programa muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a hacer un resumen de los proyectos de I+D porque voy a cambiar ahora a la línea de innovación. Todos son de carácter aplicado, como hemos dicho. Objetivo que se alcance después del desarrollo del proyecto, se alcancen nuevos procesos, productos o servicios o mejora sustancial de los mismos. Se financian, bueno, aquí pone TRL hasta el 5, pero normalmente hasta el 6, incluso TRL 2, 2,5 también. Quiero decir, es bastante amplio el espectro. Como hemos dicho, no tienen sector, se puede dirigir a cualquiera y se pueden realizar a nivel individual o entre empresas. Lo más importante también es resaltar qué tipo de costes se pueden asociar al proyecto, que son las amortizaciones de los activos necesarios en el proyecto durante la duración del proyecto, los materiales fungibles y, por supuesto, el personal dedicado. Y luego otras colaboraciones externas. Podemos subcontratar también a una empresa que haga una parte del proyecto, a un organismo de investigación. Podemos subcontratar a una auditoría porque es necesario hacer una auditoría del proyecto. Y también incluye una parte de costes indirectos que se calculan automáticamente. La verdad es que, como digo, es muy flexible y permite presentar proyectos de cualquier tipología. Como hemos dicho, el tramo no reembolsable va del 20 al 33, pero en el caso de Canarias siempre es el 33. O sea, las empresas canarias solo devolverían el 67% del presupuesto, ¿no?, financiado. Bueno, esto está, como decíamos, para todas las comunidades autónomas, pero en el caso de Canarias tenéis el caso máximo, con lo cual, bueno. Cosa importante también, asociado a las ayudas directas de I+D del CDTI, es que el CDTI está habilitado para hacer un informe vinculante para Hacienda, que dice que las actividades que realiza la empresa en el proyecto son actividades de I+D. Las enmarca, las define y justifica el presupuesto, etcétera. Con esto la empresa puede hacer reducción fiscal por I+D. Entonces, para empresas que tengáis beneficios y que en el impuesto de sociedades podáis deduciros por esto, la ayuda puede ser casi más importante que la ayuda directa. Y además es gratis. El CETIL hace el informe cuando realiza la evaluación del proyecto. Bueno, es una cosa asociada al proyecto, pero también muy, muy interesante. Bueno, hemos hablado de I+D hasta ahora, o sea, TRL es hasta el 5, 5, 6, y vamos a hablar de las líneas de innovación. También son muy interesantes. Todas están relacionadas con la tecnología, pero aquí ya no se desarrolla tecnología propia. Lo que se hace es utilizar tecnología. ¿Vale? Ese es el concepto quizá un poco diferencial. Se utiliza la tecnología para mejorar cosas que no estamos desarrollando internamente. ¿Vale? Perdona, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto menos queda? ¿Con cuánto nos queda? Vale, perdona, es que como voy un poco rápido, no sé si voy bien o no. Vale, pues... Vale. O sea que voy bien. Vamos a ver. Vale. Bueno, la línea de innovación, como decía, la diferenciación claramente es que no tienen, o sea, usan tecnología, hay que usar tecnología para mejorar de la empresa, un producto, un servicio, un proceso, pero no estamos desarrollando nosotros internamente. ¿Vale? Ese es un poco el concepto. Habría dos líneas, una se llama la LIC y otra la LICA. La LIC se emplea para mejorar la competitividad de la empresa incorporando tecnologías y la LICA es para potenciar el crecimiento de las empresas innovadoras, o sea, para hacer planes de inversión nuevos o mejorar capacidades sobre lo que ya tenemos actualmente. O sea, a la derecha, la LICA es crecimiento, la izquierda es incorporación de tecnología. Vamos a ver un poco los detalles. La LIC, por ejemplo, se puede emplear
como decía, incorporar tecnología que tenemos que incorporar a la empresa, para mejorar procesos o adaptación a nuevos mercados. Por ejemplo, tenemos que realizar algún tipo de cambios tecnológicos en la empresa, por ejemplo. También se puede aplicar muy bien al diseño industrial, ¿eh? Y a los nuevos métodos productivos. O sea, incorporar tecnología para mejorar productividad a través de métodos productivos. Uy, se ha ido la luz. Mira, tendría que mirar para acá. Bueno, tendré que mirar para acá, no pasa nada, ¿no? Mientras tanto, lo único que doy la espalda, lo siento. Bueno, la LICA, fijaros la gran diferencia. La LICA es mejorar, incorporar tecnología. La derecha, la LICA, es, ahí está. La LICA es para creación o ampliación de capacidades, creación de un nuevo establecimiento o ampliación de capacidades de producción, ¿vale? O diversificación de producción. ¿Eh? La izquierda es más de mejora, la derecha es incorporación de tecnología para ampliación de capacidades, ¿no? O creación de una nueva línea, por ejemplo, ¿eh? O una nueva actividad económica. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra. La LIC, ¿vale? La línea de innovación, como hemos dicho, TRLs mayores del 5. Aquí las ayudas son también hasta un 85% del presupuesto. El interés aquí sería un 0,2 sobre el Euribor, ¿eh? O un 1,2 en función, ¿sí? Pues sí, curioso. Vale. No corresponde la... ¿Vale? Vamos a ver. Puedo seguir este si queréis. Vale, tenemos un pequeño problema técnico. No corresponden las pantallas. Como queráis, las preguntas como queráis. Si queréis ahora incluso, mientras hablamos, o sigo leyendo esto. Ahora hay que ver cuál es el que cambia. No cambia ninguno. No sé si tenéis alguna pregunta mientras tanto de las ayudas, que no he terminado todas, pero bueno, estas, por lo menos las de I+D, sí, lo que son más de investigación y desarrollo, estas serían para innovación, normalmente ya para, como decíamos, incluir tecnología no propia. Y luego comentaré las líneas nuevas que sí que son de subvención, que son las de aeronáutica, Neotec y audiovisual, que son convocatorias que están abiertas ahora, específicas de subvención, que bueno, son muy sectoriales, así que son muy sectoriales. Bueno, no sé qué. Sí, sí, pues sí, casi mejor y así aprovechamos el tiempo. Sí, gracias. Buenos días. Ya sé que no hemos, pero muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Octavio Camino y soy consultor de tecnología y de hecho llevo 30 años fuera de España y acabo de volver, ¿vale? Entonces me he perdido completamente. Le agradezco muchísimo la información, pero son muchísimos y ya tendré preguntas sobre ello. La primera pregunta es, usted es el encargado de Canarias. ¿Usted tiene cifras de todo este tipo de ayudas a nivel nacional? ¿Cuántas ayudas están dando a las empresas canarias? ¿Qué porcentaje en cada uno de estos programas están, digamos, las empresas canarias están consiguiendo ganar esos contratos o ganar esas ayudas? ¿Tiene esas cifras? Sí, sí, las tengo. Lo que pasa es que he hecho un resumen solo. Le voy a dar luego un dato, pero no por tipología. Pues sí lo tenía, pero no
no lo he puesto en esta presentación porque me parecía que ya era mucha información. Pero ahora si quiere, ahora en unas cuantas transparencias le pongo ese dato, a ver qué le parece. Y tengo 2 preguntas más, ya que puedo, si me permiten. La segunda es, es la primera vez que lo veo esto, y no sé, el resto del público, los presentes por vídeo, pero estoy muy perdido. Ustedes proporcionan, si una empresa quiere aplicar algo, proporcionan alguna ayuda para saber de todo el abanico tan enorme que tienen ustedes, cuál es la óptima. Y una vez seleccionada esa óptima, ustedes ayudan a hacer a esta empresa una licitación ganadora, porque estamos hablando de muchos requerimientos, muchas condiciones, cada una es distinta, las ofertas son distintas, unas son más competitivas que las otras, unas se abren una vez al año, las otras están abiertas todo el año, o sea, hay muchas opciones. Entonces, ustedes asesoran a las empresas para conseguir que las empresas consigan estas ayudas, o solamente dan la información. Y si ustedes no proporcionan esta ayuda, ¿conocen ustedes empresas que proporcionen esa ayuda para hacer licitaciones ganadoras? Voy a pasar enseguida el micro a Obdulia. Justo el objetivo de esta famosa que hemos comentado, Red PIDI, es justo eso, orientar a la empresa hacia cuál podría ser la mejor ayuda. El FEMEPA es parte precisamente de esta red y da ese servicio. Y además os puedo comentar que además de eso puede haber otras opciones, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, tengo micro. Efectivamente, FEMEPA es centro de la red CIDE del Gobierno de Canarias, como dije en la presentación, y también está adherido a la red PIDI a nivel nacional, y el objetivo es precisamente ese, captar las necesidades que tienen las empresas, qué proyectos tienen, y asesorarles en cuanto a qué ayudas son las más convenientes de todo este abanico de ayudas que hay a nivel nacional. Estamos hablando solamente de CEDETI, hay más cosas a nivel nacional y también a nivel de Canarias. Entonces nosotras intentamos recopilar toda la información posible sobre los proyectos que nos cuentan las empresas y orientarles hacia la que es la adecuada o las adecuadas, porque también se pueden intentar varias o dividir un proyecto en varias partes enfocándolo hacia el objeto de cada una de las ayudas y tener más éxito. Vale. Les podemos poner en contacto con centros de investigación, con proveedores especializados en determinadas materias de I+D+I. En fin, somos un nexo de conexión entre toda esta cantidad de ayudas y de información donde filtramos y pulimos para poder hacer llegar a lo que las empresas realmente necesitan y no se estén perdiendo en buscar la información. Sí. Por la respuesta. Yo he tenido la oportunidad, ya le digo, llevo aquí poco tiempo, me han pasado una que se presentó al CEDETI el año pasado con la colaboración de empresas de la península, grandes como Endesa y tal. Sí. Y yo me he leído la propuesta y me la he leído y digo, la verdad es que la encuentro una propuesta excelente. Y cuando me han enseñado la respuesta del CEDETI fue: no se ha incluido en la lista de proyectos subvencionados porque no había dinero. Y yo pregunto a usted, o sea, había una frase ahí que venía a significar que no había dinero. Pero me refiero, no estaba incluido ni la puntuación, ni ni en qué puesto del ranking que había quedado, ni qué es lo que estaba bien, ni lo que estaba mal. O sea, no había forma en la respuesta del CEDETI de saber cómo se podría mejorar o en qué había fallado esa propuesta de manera que al año siguiente a lo mejor se pudiera hacer una oferta ganadora. Y entonces eso es un poco lo que yo voy, es qué pasa cuando uno pierde una opción y cómo se puede hacer para el año siguiente hacerla mejor o en la convocatoria hacerla mejor para hacer algo ganador. Sí, yo entiendo porque si han participado tendrán esa preocupación. A ver, no es que no hubiera dinero, es que en la convocatoria que usted se presentó, que ya tengo el dato. Sí, además vamos a tener una reunión después. Vamos a dejarlo luego los detalles, pero bueno, ahora voy a comentarlo, son convocatorias competitivas. Las convocatorias de subvenciones son convocatorias competitivas en que hay un presupuesto
se valoran todas las propuestas y en función de esa valoración se hace una lista, desde la que tiene más nota, la segunda que tiene más nota, tercera, pum, pum, hasta la última, ¿no? Y se empieza a asignar dinero en función de la nota, hasta que se llega a un punto, que se acaba el presupuesto total de la convocatoria. La redacción puede que no esté bien explicada, pero lo que se dice es que usted está por debajo de esa nota de corte. En cuanto no es que no haya dinero, es que se agotó ahí el presupuesto, se agotó en el número que fuera, que sí que hay una lista, ¿eh? Se emite una lista y se pone la puntuación, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces usted lo puede conseguir, eso se lo podemos dar ese dato. Sí. O sea, usted le da una respuesta a la empresa en que se ha quedado, pues, en este caso, era el 59%. Sí, 55 o 52. Sí. Se ha quedado por debajo de eso. Sí, sí. No, porque bueno, es que tiene una formalización. Este tipo de convocatorias están muy regladas porque son las subvenciones, pues son unas convocatorias definidas en un marco de una ley que se llama Ley de Subvenciones, tiene un protocolo muy, muy cerrado y lo que se da al final es eso, un listado completo con la nota de los aprobados, el presupuesto hasta que se ha llegado y la lista, digamos, de no aprobados por estar debajo de la nota. Pero si la empresa lo solicita, se le puede dar la información, ¿eh? ¿Vale? O sea, eso no hay ninguna pega, pero yo entiendo que a lo mejor no se entienden bien. Claro, el texto es un poco jurídico, muy jurídico, y se puede entender, no es que no hubiera dinero, lo que pasa es eso, que se agota en el último presupuesto que suma con los anteriores la cantidad total de la convocatoria. Es así como funcionan, ¿vale? Y son convocatorias, como la que voy a comentar ahora, no sé si puedo ya, que son competitivas. Sí, creo que ya está solucionado el problema. Sí, vale, pues entonces vamos a acabar con esto y enseguida empezamos con ese tipo de convocatorias, porque además voy a comentar la convocatoria de este año, que usted habla de las emisiones, ¿verdad? Es la convocatoria de emisiones, creo, ¿no? No, ¿No era? ¿No era la de aeroespacial? Vale, vale, pues vale, aeroespacial. Bueno, pues perdón, a ver. Ya no sé dónde estamos, aquí. La línea LIC primera es la de utilizar tecnología y la ayuda son un préstamo, una ayuda parcialmente reembolsable al 0,2 o al 1,2 en función de si se devuelve en 4 años o en 6 años. Y luego hay una parte que es la que no hay que devolver, que pueden ser un 2 o un 5% en función de los fondos, el origen de fondos, si es fondos del propio CDT o fondos FEDER. Vale. Más o menos la misma tipología de gastos, los activos, recursos humanos, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería para TRLs mayores que el 5. Y ahora, como he dicho, la expansión, que es la línea para comprar nuevos activos tecnológicos, para ampliar capacidades o nuevas líneas de negocio, solo para comprar activos tecnológicos. Pues estas tendrían un 0,5 de interés, se devuelven 9 años y 1 año de carencia. Y igual, la parte que no hay que devolver sería un 5 o un 10%. Es obligatorio que los activos se mantengan en el balance durante, me parece que son 5 años. ¿Vale? Y se puede llegar a cantidades muy altas, hasta 30 millones de euros se podría llegar, en función de la inversión. Bueno, supongo que será, debe haber algo. A ver, ¿cómo se valoran los proyectos? Voy a hacer una explicación lo más rápida posible, dado el tiempo que tenemos y también un poco para que... Pero por lo menos os hagáis una idea de cómo se valoran los proyectos en CETI. Hay dos formas de valorarlos. Si es un proyecto empresarial, como hemos dicho, sobre todo Neotec, tiene una forma de valorarlo. Si es un proyecto de I+D o de innovación, se hace de otra manera. Entonces vamos a diferenciarlo. El proyecto empresarial, o sea, sobre todo Neotec, o también lo haría Invierte, pero Invierte lo hace además con otro tipo de evaluaciones de la empresa mucho más profundas. Lo que se mide ahí es el modelo de negocio innovador, el plan de empresa y sobre todo, como hemos dicho, que genere tecnología propia que la convierta en actividad económica. O sea, básicamente lo que miramos es el modelo de negocio innovador y que genera desde el conocimiento, tecnología para poner en marcha en la empresa. El proyecto de I+D o de innovación, ahí lo que se mira es la calidad del proyecto tecnológico
y la valoración de la capacidad tecnológica de la empresa, también a nivel de recursos humanos y financieros. Las dos cosas, tanto la calidad técnica como la capacidad de la empresa para desarrollar lo que pretende desarrollar. Porque tiene tecnología, pues tiene conocimientos, tiene personal y tiene un mínimo recurso financiero para poderlo llevar a cabo. Bueno, el proyecto empresarial, o sea, Neotec, ¿qué mira? Mira el plan de empresa, mira sobre todo el grado de innovación y la tecnología que se va a desarrollar, mira todos los temas relacionados con el equipo promotor, o sea, los socios y el equipo técnico y de gestión que tiene la empresa, y también el impacto socioeconómico y medioambiental. Mientras que en los proyectos de I+D, todas esas tipologías son diferentes, pero siempre se mira lo mismo. Se miran dos cosas, la parte técnico, económica y comercial por un lado y la parte financiera por la otra. La parte técnica, económica y comercial se mira el alcance técnico del proyecto, la calificación de las actividades que se van a realizar de I+D, sobre la oferta tecnológica que existe y que se va a desarrollar, se miran qué partidas presupuestarias y qué recursos se van a poner en marcha, el mercado al que va dirigido también. Y en la parte financiera lo que se mira es la situación económica y financiera de la empresa, la solvencia y el riesgo que tiene la empresa o tendría con el CDTI, por darle la ayuda. Y también, muy importante, la adecuación de la empresa y el proyecto a la actividad económica en general, a la empresa, la facturación, la generación de cash flow, etc. Bueno, esta segunda parte para ver si es posible que la empresa nos devuelva el dinero, lógicamente. Y la primera es la parte más de tecnología y de mercado, que mira el CDTI. Bueno. Un proceso normal empezaría en una fase en que la empresa va presentando el proyecto en nuestra herramienta, es una herramienta telemática, ¿vale? La empresa da de alta el proyecto y empieza a trabajar en el proyecto hasta que lo termina. Puede estar trabajando todo el tiempo que quiera. A partir de ahí, o cuando la empresa da al envío de solicitud, realmente ya se pasaría el periodo de evaluación. Esto varía entre las convocatorias de tipo subvención y las normales, las que no son de subvención. En un caso normal de las que no son de subvención, máximo serían 6 meses de evaluación, normalmente son menos, 3 o 4 meses. Desde el momento en que se envía la solicitud ya se podría tener en cuenta los gastos para cuando se aprobara el proyecto, tener en cuenta los gastos dentro del proyecto. O sea, no hay que esperar a tener el proyecto aprobado para asegurarnos, digamos, que los gastos se recogerían. El proyecto dura una serie de años, normalmente entre 1 y 3, y al final de ese periodo se empieza a devolver el dinero al CDTI. ¿Vale? Eso es cómo funcionan las tipologías no de subvención. Las de subvención son diferentes. Bueno, aquí tenemos un resumen que lo voy a dejar, porque esto es cuestión de que lo miréis. A nivel de compra pública, lo más importante es conocer un poco en qué consiste. La compra pública que hace el CDTI es, digamos, poder lanzar licitaciones de prototipos de tecnología para aplicarlos en el entorno de la administración del Estado. Organismos de tipo local, regional o incluso nacional. Son licitaciones de cosas que no existen a nivel tecnológico que hay que desarrollar para poner un servicio en marcha. Para poder hacer eso, bueno, es complejo. Tiene que haber un acuerdo entre el CDTI y la entidad que finalmente quiere proponer esa licitación. Se hace una consulta preliminar al mercado, se hace una licitación, se adjudica y luego el CDTI lo que hace es, como tiene un acuerdo con el organismo de la administración, es cedérselo a ese organismo que lo tiene que poner en marcha a nivel de pruebas, digamos. Son proyectos de cierta envergadura, pero muy interesantes en algunas líneas, ¿no? Sobre todo cuando la administración pública quiere lanzar algún tipo de servicios que necesitan tecnología que no existe en el mercado, ¿no? Pero tiene que haber un acuerdo entre ese organismo de la administración y el CDTI previamente. Bueno. Sí, son licitaciones realmente. Es como un concurso realmente. Esto no es una ayuda como las anteriores que son basadas en actividades de I+D. Aquí es una licitación, pero es verdad que es sobre algo que no existe, que hay que desarrollar. Esa es la diferencia, por eso se llama compra pública innovadora, porque son tecnologías o servicios que no existen, todavía no están hechos,
y precisamente a través de la licitación las empresas dicen que lo van a hacer, ¿eh? Y lo van a poner en marcha en una serie de años. Bueno, esto era lo que tenía. Me faltaría separar un poco la tipología de proyectos, pero lo puedo decir que lo sé más o menos de memoria. Aquí lo tenemos por las dos provincias, ¿no? Las Palmas y Tenerife. Bastante más, no sé por qué, Las Palmas, pero bueno. Ahí veis los años, estos son el número de proyectos, no tengo aquí el presupuesto, pero bueno, el número de proyectos que se han aprobado de esta tipología, de la tipología CEDETI, en estos últimos años, desde el año 17 hasta el año 21. Pues 28 en Las Palmas y 18 en Tenerife, ¿vale? La verdad es que sí que tengo otra transparencia que se ve la tipología de proyectos. La mayoría son proyectos de I+D, eso lo recuerdo. Tenemos 8 proyectos de 1.600 que hay en España. Sí. Es una comunidad, no sé si es la más baja o la segunda más baja a nivel de solicitudes de proyectos. Sí, esa es una de las razones por la que, bueno, estamos promoviendo actividades de este tipo de promoción, porque yo creo que no se conocen mucho las ayudas, pues eso por un lado, y luego por otro lado, quizá también hay, no sé, cierta lejanía en cuanto al conocimiento, no solo conocimiento, sino quizá también a la forma de tramitarlo, que pueda parecer muy complicado o que puede parecer que esto no es para mí. Este tipo de jornadas lo que queremos es precisamente que la gente las conozca y luego en el soporte de FEMEPA, otros organismos, que podáis llegar a presentarla. ¿Tiene el número de rechazados? No lo tengo aquí, no lo tengo. Más o menos suelen ser un 40%. Sí, más o menos. La media española, no me sé la de Canarias. Vale, bueno, aproximadamente un 40%. O sea, más de un 50% se aprueba, ¿no? Pero es verdad que es bajo y hay muchas posibilidades. Aquí creemos en Canarias, pero bueno, hay que conocerlo primero y luego orientarse bien a las posibilidades que tienen los programas, ¿eh? No solo el CETI, pero vamos, el CETI. Desde luego en CETI somos conscientes de que es bajo la proporción. Bueno, estos son algunos de los resultados. El CETI hace unos estudios sobre los proyectos terminados, ¿vale? De cara a saber un poquito cuál es el resultado de las empresas que han tenido las empresas en relación al haber hecho el proyecto con el CETI, ¿eh? Y esto es un resumen, pero bueno, podemos ver que el 85% de los proyectos permite asumir un mayor riesgo y el 80% aumenta el presupuesto. O sea, quiere decir que por el hecho de trabajar con un proyecto de este tipo y financiarse, se consigue asumir mayor riesgo técnico o tecnológico y también se consigue mentalmente aumentar el presupuesto sobre lo que teníamos inicialmente previsto. Luego, otras consecuencias son que el 73% de las pymes optimizan la planificación de su I+D, porque el hecho de planificar o presentar un proyecto os obliga a documentarlo, organizarlo en actividades, el tiempo, los recursos, planificarlo antes de hacerlo, ¿no? Porque claro, cuando se presenta una ayuda hay que planificarlo y presentarlo, ¿no? Y eso al final es positivo para la empresa. Y al final, pues eso, como el 60% lo incluyen en su estrategia corporativa, o sea, incluye ya planificar la I+D en su estrategia corporativa, que para nosotros es muy importante. Ahí hay otros efectos que hay. Bueno, no sé cómo se maneja esto. Hay otros efectos que tenéis ahí por haber participado en este tipo de proyectos también, de tipo positivo, ¿no? Y esto es también un poco una consecuencia del mismo estudio, ¿no? Dice que la innovación se realiza en producto, proceso o servicio. Eso ya lo sabíamos porque los proyectos son orientados precisamente a eso, ¿no? Que se comercializa a corto plazo y normalmente con una novedad en el mercado y se refuerzan las redes comerciales. Todo esto es como consecuencia de haber hecho un proyecto de I+D con el CETI. Que normalmente se coopera con proveedores como socios más frecuentes. Bueno, es curioso también esto. Que además aumenta las expectativas de crecimiento en ventas, exportaciones e inversión, que se crea empleo, especialmente en actividades de I+D, y también aumenta la capacidad innovadora y que también se usa la deducción fiscal a la I+D como complemento a la ayuda. Todo esto está basado en encuestas hechas a empresas, en un estudio bastante detallado, que además es público, lo podéis buscar en la página web del CETI si queréis. Bueno, los efectos parece que son positivos, aparte de la pura financiación de la actividad de I+D. Bueno, esto es las ayudas hasta quizá hace 2 años. Ahora, a partir de hace 2 años, con las ayudas que vienen de Europa,
hemos incrementado el presupuesto hasta 1.500 millones y ya veréis que hemos sacado varias convocatorias nuevas o en base precisamente a estos fondos, que casi todos son de subvención. Hemos sacado unas cuantas, os voy a decir las más importantes. Bueno, lo primero también antes, esto lo tenéis como referencia, que todos los proyectos de la línea de innovación y de I+D están abiertos siempre, y los internacionales hay una tabla que podéis consultar con todas las convocatorias por países, etc. Pero entrando ya en lo que son convocatorias, y sobre todo este año, importantes, se lanzó una para mujeres emprendedoras, que ya está cerrada. Ahora está abierta, os voy a contar un poco los detalles, la de Neotec, Startups, la de tecnologías audiovisuales, la de emisiones y el plan tecnológico aeronáutico. Y se van a sacar durante este año una de salud, una para centros de excelencia tecnológicos y otra para pymes con sello de excelencia del EIC. ¿Vale? Entonces, estos son convocatorias de subvenciones. Todas vienen de fondos europeos y todas tienen que cumplimentar el famoso principio este de NSH, que es el de no hacer daño medioambiental, el proyecto, o como consecuencia del proyecto que no haya daño medioambiental. ¿Vale? Esto es una cosa obligatoria en todas las convocatorias de ayudas europeas y hay que tenerlo en cuenta. Neotec de este año, cierra el 5 de julio, ya no me acuerdo cuánto se abrió, pero bueno, hace ya casi un mes. Es el de startups, menos de 3 años, más de 6 meses, se financia toda la actividad de la empresa. La convocatoria tiene 35 millones y si se incluye un doctor contratado nuevo, llegaría hasta 320.000 euros. Si no, serían 250.000 euros. ¿Vale? Es competitiva, como otras convocatorias de subvención y, bueno, pues para startups de base tecnológica cuya actividad se basa en la creación de tecnología propia. Bueno, hay que cumplimentar una serie de cosas, que ser una empresa innovadora y ser una pyme. Esto es cómo se puede justificar el ser innovador. Es un detalle puramente administrativo. Como decíamos, cualquier tecnología, pero siempre que sea propia, que se desarrolle a través de nuestra capacidad de I+D. Los proyectos pueden ser de 1 año o 2 años y en esta ayuda se puede llegar hasta un 70% de todos los costes asociados al plan de empresa de la empresa. O sea, todas las actividades de gastos asociados a la empresa, todas. Hasta un 70%, hasta un máximo, como hemos dicho, de 325.000 euros. Esta ayuda es muy interesante para las startups. Y ahora entraríamos en la segunda convocatoria, que es la de audiovisual y videojuegos. Aquí lo que esta es exclusivamente para pymes y solo exclusivamente para tecnologías audiovisuales o de videojuegos. Esta viene de unos fondos del Ministerio de Economía. Sobre todo tiene que haber desarrollo experimental, I+D, pero sobre todo desarrollo experimental. Y sobre todo importante para pymes individuales, hasta 2 millones de euros de ayuda de subvención. Y está abierta hasta el 12 de julio. ¿Qué se cubre en esta convocatoria? Pues desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al ámbito audiovisual y de videojuegos, como prototipos de efectos especiales, realidad aumentada, animación, realidad virtual, en fin, actividades interactivas, toda la parte de hardware, de equipos, lentes, sistemas, hardware específico, etc. Los temas relacionados con la automatización de procesos de producción, el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para producción audiovisual y de videojuegos y tecnologías específicas para la creación de videojuegos. Y también, además, todo ese tipo de tecnologías, si se aplican también a otros sectores como el de cultura, sanitaria, educación o empresarial. Otra convocatoria, esta es muy importante también por la cantidad, 125 millones de euros, es la convocatoria de emisiones. Estos son grandes proyectos estratégicos de I+D en consorcio. Tiene que haber grandes empresas, medianas empresas, centros de investigación, etc. El objetivo son soluciones tecnológicas innovadoras. Hay 2 líneas, una para grandes empresas y otra para pymes. Tiene que haber un alto contenido de investigación industrial, o sea, TRLs bajos, 125 millones de euros.
Se puede financiar hasta un 80% de la actividad de las empresas y proyectos hasta 10 millones de euros. Y cierra el 5 de septiembre. Las líneas aprobadas este año para presentar, estas están muy marcadas, aquí solo se pueden presentar en estas líneas, son una primera, el refuerzo de capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible. Temas de fusión, de hidrógeno y de renovables exclusivamente a nivel energético. La segunda parte sería la industria del siglo XXI, nuevas tecnologías a partir de la industria 4.0. El tercero sería el área del agroalimentario, pero sobre todo basado en temas de biotecnología avanzada, ¿vale? El año pasado salió más, digamos, para tecnologías TIC, este año es más tecnologías biotecnológicas, pero para el sector agroalimentario. El cuarto es el sector naval. Yo creo que puede haber algo también en Canarias, quizá, ¿no? Sí, ¿verdad? Tecnologías para mejorar el sector naval. El quinto es el tema de recuperación y valorización de recursos minerales y materiales estratégicos, ¿vale? Y el último, el tema de fotónica. Estas serían las posibles líneas para misiones de este año. Proyectos en cooperación hasta 10 millones de euros, con participación de empresas grandes, medianas y centros de investigación. Y ya por último, el plan tecnológico aeronáutico, que lo que es, está orientado a financiar grandes iniciativas estratégicas de I+D para el sector aeronáutico. Lo mismo, agrupación de empresas entre grandes, medianas y organismos de investigación. Muy orientado al sector aeronáutico, ahora veremos en qué líneas. También mucho contenido de investigación industrial, 80 millones de euros, hasta 10 millones de euros por proyecto y cierra el 14 de julio. Y las líneas son... A ver si consigo. Estas son las líneas posibles para presentar los proyectos. El avión de cero emisiones, los UAVs, sistemas aeroembarcados, etc. Y también la línea de fabricación inteligente para el sector. Toda la digitalización del entorno de producción, etc. A nivel de tecnologías inteligentes. Estas son las cuatro líneas posibles para este programa aeronáutico. Hay tres tipologías de proyectos aquí, el de grandes empresas, el de pymes y el de grandes proyectos estratégicos, tres tipologías. El de grandes empresas tiene que haber entre 3 y 6 socios, al menos uno de ellos pyme, tiene que estar liderado por una gran empresa y al menos 2 empresas autónomas entre sí. El de pymes, entre 2 y 4 socios, todos ellos pymes, debe estar liderado por una pyme. Y el último, grandes proyectos estratégicos, estarían solamente encuadrado en su reto sobre investigación de nuevas tecnologías y demostradores de sistemas embarcados para la utilización de hidrógeno en aeronaves, ¿vale? Son de misma tipología que los PETI a grandes empresas, pero solo para el concepto de hidrógeno en aeronaves. Tres tipologías. Y ya para terminar, pues, a ver, vamos a ver. Los servicios se pueden decir bastante rápido. El primero, muy importante, hemos dicho el de informes motivados, que es una cosa que hace el CETI solo para los proyectos de I+D, no para innovación, solo I+D. Como decía, no tiene ningún coste y valen para deducción fiscal por I+D. La red PIDI, de la que forma parte de FEMEPA, es la red que tenemos de soporte precisamente a esa orientación a las empresas para buscar la mejor manera de presentar un proyecto. Además, FEMEPA puede asesorar y orientar mucho más, incluso ayudar a buscar socios, etcétera, ¿no? Pero al menos la parte mínima es la de información sobre la mejor ayuda. Y luego tenemos la red exterior del CETI para los programas internacionales, ¿vale? Que son todos estos, los países con los que se puede participar. Tenemos oficinas en varios países, en Japón, en Corea del Sur, en China, en India, Estados Unidos, en Marruecos, en Chile, Brasil y México. Bruselas y también Bruselas, sí. Con eso cubrimos casi todos los países con los que se puede colaborar a nivel de proyectos. Y como decía, pues para terminar tenemos el tema de la red PIDI, que bueno, en primera instancia podéis acceder a través de la web, pero si tenéis a FEMEPA lo ideal es que ya accedáis directamente a través de ellos, ¿no? Para que os den el soporte.
Y nada más. Espero que, sé que es mucha información, pero quizá lo importante es que os quedéis con la documentación. Sí, sí, ahora hablamos de preguntas. Y sobre esa, pues la trabajéis un poquito para ver, que veáis las diferencias y posibilidades que tenéis para presentar proyectos. Gracias, Emilio. Bueno, pasamos ahora a preguntas, dudas y consultas que tengan. Vamos a atender las personas que están aquí presencialmente. De las personas que estén siguiéndonos online, pueden hacer sus consultas. Podemos abrir los micros, preferiblemente si pueden dejar los mensajes y si no da tiempo, que yo creo que no dará tiempo por cómo vamos, responderemos también a las dudas que nos llega desde la parte online, de los que están presentes en la jornada de forma online. En caso de que no podamos resolver todas las dudas, ojalá y haya muchas, pero en caso de que no podamos resolverlas todas, pues nos comprometemos a hacerles llegar las respuestas, ¿vale? Tanto a los que están presentes como a los que están online, de las dudas que no podamos resolver. ¿De acuerdo? Pues nada, pues empezamos con las dudas. No sé si alguien puede acercarse y pasar el micro unos a otros o algo. Vale, gracias. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias FEMEPA y ingeniero. Mi nombre es Mariela Ortega. Hace 20 años que trabajo haciendo consultoría en innovación, planificación estratégica e internacionalización, y un año que estoy en Canarias. Desde la ingeniería, efectivamente, uno va asesorando a las pymes y viendo cómo de alguna forma puede aportar dentro de las subvenciones, por ejemplo, que está usted comentando, todo nuestro servicio técnico. Entonces, dos preguntas le quiero hacer. La mayoría de los fondos están vinculados a los fondos de la Unión Europea. Y PYME, dentro de la Unión Europea, está definida donde el autónomo, por ejemplo, también podría presentarse en el marco de PYME, en lo que yo vengo con conocimiento a nivel de Unión Europea. Entonces, mi pregunta es si a nivel de CEDETI, un autónomo también podría presentarse. Esa es mi primera pregunta. Porque en Canarias hay, digamos, por lo menos los clientes que voy teniendo están más vinculados allí, microempresas y autónomos. Y la segunda pregunta más tiene que ver con los criterios de evaluación. Cuando se hace análisis de lo que es cash flow o capacidad de inversión o financiera de la empresa, dado el contexto mundial del que estamos inmersos, o sea, 2020-2021, pero a nivel económico, ¿qué tan rígidos, digamos, están siendo en este momento las evaluaciones para poder, o cómo sería la mejor forma de contar cuál es la situación financiera? Porque a lo mejor tenía buena fortaleza hasta el 2019, pero después decayó un poco. Bueno, eso, gracias. Sí, las dos preguntas son bastante claras. La primera, aunque son fondos europeos, alguna parte, sobre todo la de subvención, las otras, la mayoría son fondos CEDETI. Pero bueno, la de subvención, las últimas que he contado, son todas convocatorias que vienen de fondos europeos. Para ello, es curioso, pero la Unión Europea aplica normativa diferente a sus programas que a lo que llama ayudas de Estado, ¿vale? Entonces, nosotros al final empleamos ayudas de Estado y sí tenemos la restricción de que sean empresas, ¿vale? O sea, el solicitante tiene que ser una empresa, dada de alta como empresa, no como autónomo. A nivel europeo se puede hacer, es verdad. A nivel de programas europeos se puede, pero en las ayudas nacionales no. Esa es la primera. Y la segunda era a las restricciones financieras. Bueno, el CETI siempre hace el estudio en todas las ayudas que no son de subvención. Las ayudas parcialmente reembolsables, que son las de innovación y las de I+D, ahí siempre hace el estudio, ¿vale? Porque son ayudas que hay que devolver. En la de subvención solo se hace el estudio, aunque también de la capacidad de la empresa, pero no lo restringe, simplemente se le valora más o menos. Pero en la parte de I+D, que son fondos de CETI, ahí lo que sí se hace es analizar la parte financiera. Hay un fondo que se está usando un poco para minorar el riesgo, un fondo que también viene
usando fondos de la Unión Europea, que está usando el CETI, para poder minorar un poco el riesgo de algunas actividades de las empresas pymes, sobre todo para las pymes. Hay un límite y entonces, bueno, en base a ese fondo y en base también a que se miran todos los años, no solo el último, se miran los 3 años. Bueno, ahí el CETI lo que suele hacer en el estudio también es dar posibilidades. Si el proyecto desde el punto de vista técnico es bueno y la empresa está en ciertas condiciones, a lo mejor le puede poner algún tipo de condicionante que intente ampliar el capital o algún tipo de aval, si fuera necesario. Y si no cubre suficientemente ese fondo de garantías que tenemos para las pymes estos últimos años, que reducen un poco el riesgo, pero no lo reducen al 100%. Reducen un poco el riesgo, pero no al 100%. Entonces, bueno, cada caso se mira de uno a uno, pero un mínimo, por eso pues se pone sobre el 15% en fondos propios, eso es necesario. O sea, un mínimo siempre es necesario. En las convocatorias de subvenciones es bastante diferente, porque ahí ya no hay riesgo financiero. Y lo que pasa es que se mira que las empresas no estén en crisis, sobre todo que no estén en crisis. Eso, si una empresa está en crisis, situación de crisis, no se puede dar ayuda pública. Vale. No tienen más vida. Octavio. Muchas gracias. Vale. A mí me gustaría volver con una pregunta que hice antes y que no me quedé del todo contento con la respuesta. Y es, yo soy una empresa que... Hola. Hola. Es mágico. Gracias, muchas gracias. Quería volver al tema. Yo soy una empresa, quiero hacer una propuesta. Voy al FEMEPA, porque es de la red PIDI, buscando que me asesoren de cómo hacer la mejor propuesta. Pero el FEMEPA no va a estar en la evaluación, con lo cual no me puede dar la información necesaria para que yo tenga una licitación ganadora. ¿Me explico? O sea, ellos me pueden decir lo que hay, lo que no hay, etcétera, pero ¿cómo hacer una licitación ganadora? Solamente me lo puede dar el CEDETI. Y entonces, por eso me gustaría preguntarle a usted si se le pidiera al CEDETI que haga sesiones para que se hagan, si ustedes áreas. A ver, gracias. Sí, podríamos hacer alguna sesión así, no hay problema. Lo que pasa es que la tipología de ayudas son diferentes. Para cada tipo de evaluación, para cada programa, están publicados cuáles son los criterios. Entonces, se podría hacer algún tipo de jornada específica para eso, sí, se podría hacer, sí. De hecho, algunas veces las hacemos. Lo que pasa es que en estas que son más genéricas, un poco para anunciarlos y para dar a conocer los programas, no podemos entrar tanto en detalle porque sería una especie de seminario, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿eh? Si hay una demanda por parte de un organismo como FEMEPA a nivel de PIDI, podemos hacerlo. De todas maneras, mirar bien es una cosa que siempre digo, que siempre que me acuerdo, porque hay muchos detalles, pero mirar siempre las convocatorias, los criterios de evaluación. Están publicados y cada criterio tiene sus criterios. Y sobre todo en las evaluaciones competitivas, o sea, las de subvenciones, hay que intentar cubrir todos, porque en cuanto haya alguna cosa que no esté cubierta, vamos a tener una evaluación baja. Y en cuanto tengamos alguna evaluación baja, baja la nota media. Y al final, la pega suele ser eso, que siempre hay un apartado, siempre hay una línea que está mal justificada o no está explicada bien o no se ha cubierto. Suele ser eso, ¿eh? Bueno, a veces puede ser que el proyecto no sea tan bueno, o sea, la calidad sea baja, pero muchas veces, sobre todo cuando los proyectos se quedan ahí en una zona intermedia, que a lo mejor un punto sobre 100 supone, 1 o 2 puntos supone financiarse o no financiarse,
suele ser eso, ¿eh? Entonces eso depende mucho de la convocatoria. Cada convocatoria tiene sus reglas, vamos, su valoración, porque claro, van buscando una cosa u otra, ¿no? No es lo mismo el plan aeronáutico que el plan el de videojuegos, ¿no? Entonces ahí sí que conviene, lo primero es estudiarse muy bien los métodos de evaluación, o sea, cuáles son los criterios. Todo lo que no se diga, tener en cuenta que todo lo que no se diga, ¿vas a comentar algo? Yo quería comentar, si puedo, Emilio, que como centro de la red CIDE y como miembros de la red PIDI, nosotros tenemos acceso también a los técnicos que están en las distintas administraciones públicas o CEDETI para hacer cualquier consulta, y tenemos incluso una plataforma de contacto en la red PIDI donde hacemos consultas. No entendemos un criterio, tenemos un proyecto X, la empresa no entendemos cómo podemos materializar este criterio en base a documentación, a los datos que piden, y nos responden, ¿vale? Y podemos ayudarles y hacer intermediarios entre los técnicos de CEDETI y las empresas más directamente, ¿no? Que están las empresas llamando a CEDETI, no saben con quién tienen que contactar y aclarar las dudas. Nosotros tenemos plataformas donde estamos en contacto directo con ellos también, que también forma parte de nuestro trabajo. Vale, era lo que quería comentar, nada más. Sí, yo quería comentar una cosa. Pues al CEDETI se puede acceder directamente al técnico que evalúa, porque eso no se puede hacer, pero está separado la evaluación del resto. Pero nosotros, que somos la parte más institucional, la parte más de promoción, sí podemos darles feedback por ejemplo, a FEMEPA para decir, mira, mejorarlos de esta manera o de la otra, ¿vale? Una cosa importantísima de las convocatorias, sobre todo las de la subvención. Lo que rige la evaluación es lo que está escrito. Nadie se puede imaginar más o menos que lo que está escrito. Eso parece una cosa obvia, pero no es tan claro, porque cuando alguien, sobre todo un proyecto complejo, ¿no? Lo redacta, tiene que tener muy en cuenta que el que va a leer eso no sabe nada, no tiene ninguna base, vamos, tiene base, sí tiene base, pero no parte de, digamos, de la información que tiene. Solo lo que lee es lo que puede evaluar. Y eso supone que tiene que estar muy bien estructurada la información, lo más claro posible, y sobre todo cubriendo, como decía, todo lo que los criterios de evaluación van a pedir. O sea, si un evaluador se va encontrando, según va leyendo, lo que va a tener que escribir de la evaluación, le estamos facilitando y está encontrando una línea clara de evaluación del proyecto. Si hay cosas que están indefinidas o que no las encuentra o que están dispares, lógicamente eso no se va a evaluar igual. Entonces, la documentación es la que rige la evaluación de un proyecto, porque no hay otra opción. En una convocatoria de subvención, solo la documentación, ¿no? Y por eso a veces nos quedamos sorprendidos, es verdad, con las evaluaciones. A mí me pasaba eso cuando me examinaba. Muchas veces iba a ver los exámenes porque decía, oye, yo lo he hecho muy bien. Y luego veía y tal, y claro, es que yo lo he hecho muy bien según lo que yo tenía en la cabeza, pero no lo había explicado tan bien, ¿no? Eso quizás sea una de las pegas, sobre todo en las convocatorias competitivas. En las que no son competitivas, las de I+D y la innovación, el CEDETI tiene bastante interacción con la empresa. Cuando hay dudas, les pide más información. Pero en las convocatorias de subvención no se puede hacer eso. Entonces, por favor, eso, tenerlo en cuenta y sobre todo organizar toda la documentación y toda la información en base a los criterios de evaluación que va a haber, porque cada apartado hay que justificarlo y hay que puntuarlo. Si hay cosas que no existen, pues es un 0. O no están dispares o no están. Eso es un comentario que hago porque me ha pasado mucho hablando con las empresas este tema. ¿Tienen más dudas en los presentes en la sala? ¿No? Vale. Mario, que es nuestro técnico que está conectado, ¿me puedes decir si tenemos dudas o consultas a través del chat de Zoom? Sí, buenas tardes. Gracias, Emilio, por la presentación.
Tenemos una consulta que en principio creo que ya ha sido resuelta, pero se la transmito. Nos hablan sobre los beneficiarios de las ayudas, un poco en general del CEDETI. ¿Cuál es el punto para los autónomos? Es decir, Ya estaba respondida. Tiene que ser una empresa, sí. Registrada como empresa. El CEDETI solo trabaja con empresas, ¿eh? y ahora mismo no hay más preguntas en el chat. Si nos transmiten el deseo de mandarnos algunas más, pero que lo harán por vía privada. Con lo cual, online no hay más preguntas. Vale, de acuerdo. Gracias, Mario. Bueno, pues si no tienen más consultas, vamos a proceder a terminar la jornada, lo que sería la exposición. Quería agradecerles la asistencia a los que están aquí en este salón de actos por haber hecho el esfuerzo de venir presencialmente, también a las personas que están conectadas a través de Zoom, por permanecer también atentos a la jornada y a las consultas que han realizado. Por supuesto, agradecer la disponibilidad de CEDETI, de Emilio y de Ana, que como dije antes, gracias a ellos también ha sido posible realizar este evento. Disculpar nuevamente al secretario general, a don Juan Carlos Betancor, que no ha podido estar con nosotros. Y luego indicar también que ahora vamos a tener unas sesiones para aquellas empresas o personas que hayan solicitado tener reunión con Emilio. Hemos dado una serie de horas, ¿no?, de citas para luego a las personas que están online también nos han solicitado las citas online. Quería decir que las reuniones son de unos 15 minutos, ¿vale? Como máximo. Más o menos tenemos tiempo, pero a intentar respetar ese tiempo, ser lo más ágil posible en la exposición y sobre todo porque hay más personas esperando, ¿no? Y también terminar nosotros en la hora prevista, pero sobre todo para el respeto hacia los que están esperando. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso de unos 15 minutos para poder tomar algo o ir al baño. En fin. Y en 15 minutos procederemos a realizar las reuniones vamos a empezar por las personas que están presencialmente, para que no tengan que esperar, y luego ya continuamos con las que han solicitado la reunión online. Y nada, si no tienen más consultas sobre las reuniones o sobre la temática expuesta, por mi parte o por nuestra parte de FEMEPA damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Bueno. Sí, se enviará, sí, no hay problema, ¿no, Emilia? Enviar las presentaciones, sí, no hay problema. Además está grabado también a través de internet, en Facebook Live o en YouTube, lo solemos colgar. Vale. Dime. Mario, ¿estamos fuera? Sí.